qué maravilla tener esta oportunidad, ¿no? En un momento tan sensible para los argentinos, tener esta entrevista, este mano a mano que nos va a permitir conocer una serie de detalles muy importantes de lo más interno del gobierno nacional acerca de una cantidad enorme de temas, ¿no? Así es, hablamos de todo, ¿sí? Esta noche estamos acá con Lore, no está Gustavo Guido Llaga, no se asusten, no por nada en especial, tema de que ahora también empezamos a cuidarnos un poco y tratar de tener la menos movilidad posible, incluso acá en el estudio y en el ámbito laboral. Bueno, ya mismo nos vamos a meter con la entrevista con Santiago Cafiero, mano a mano, relajada, distendida, pero a fondo, siendo la hora que es de la noche, lluvia. Quizá da para abrirte un vinito, si podés relajarte un poquitito y cerrar el día escuchando los temas que abordamos con el jefe de gabinete. Agustín, te pregunto, fuiste haciendo ejes, ¿no? Fuiste hablando de distintos temas y vamos a ir viéndolos de a poco en esa continuidad que fue de una larguísima charla. Tal cual, fue bastante extensa la charla que tuvimos. Lo que hicimos fue dividirla, como vos decís, en ejes temáticos y vamos a ir haciendo un ida y vuelta. Y de paso vamos a ir analizando un poco acá nosotros también cada una de las respuestas a los diferentes temas que le planteamos al jefe de gabinete. Arrancamos con el eje sanitario, ese que nos tiene a todos hoy pendientes. ¿Qué está pasando en la Argentina con el coronavirus, con los contagios, con la evolución de los contagios, con el sistema sanitario? Vamos a arrancar con eso y escuchen qué nos decía hace un ratito nomás el jefe de gabinete en relación a lo sanitario en la Argentina, acá en Hagamos Números. Dale. El caso argentino lo valoran en el resto del mundo. La primera ministra de Finlandia, ya que lejos me voy, el día jueves habló con el presidente en teleconferencia y lo felicitó. En todas las conversaciones que tiene nuestro presidente con líderes internacionales, lo primero que le preguntan es cuál es el eje, qué es lo que ha hecho, cómo le ha ido tan bien con este tema. Bueno, ahí estábamos. Se nos contaba entonces que la Argentina está siendo utilizado como ejemplo en otros lugares del mundo a partir de cómo es que está abordando, cómo es que está tratando esta situación desde lo sanitario. Perdón, en ese punto digo, es interesante que además lo que marca el jefe de gabinete es una conversación de hace horas nada más del presidente argentino con mandatarios del extranjero respecto a la situación de nuestro país. Ajá, así es. Bueno, vamos a seguir ahora con otro de los temas vinculados con esto también, acerca de los anticuarentena. ¿Qué nos decía? A ver. El presidente es claro con eso. Hay dirigentes de la oposición con los que tenemos mucho acuerdo, que podemos ir avanzando, que estamos coordinando acciones, que casualmente son los dirigentes de la oposición que tienen responsabilidad de gestión, ¿no? Que se deben esa responsabilidad de gestión al voto popular, de un municipio, de una provincia, de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido hay coordinación, y eso es muy bueno. Porque cuando vemos el resto del mundo donde la dirigencia política va para un lado, las autoridades van para otro, sobre todo cuando vemos que las autoridades federales o los presidentes van para un lado y las autoridades provinciales van para el otro o estaduales van para el otro, en el medio lo que queda son más contagiados, más muertes. Eso es lo que está sucediendo en muchos países. Hay muchos países con los que yo te podría dar una larga lista donde esto sucedió de ese modo, pero sobre todo lo que Argentina está demostrando es una gran madurez en su dirigencia política. Y esa madurez no hay que darla por sentado, porque en otros países no sucedió esto. Y en Argentina sí, hay una gran madurez en ese sentido, de parte de la dirigencia política, en su gran mayoría. Luego, bueno, lo que sucede es, obviamente, hay voces disonantes, hay voces que tratan de buscar conseguir algún rédito político a partir de generar más angustia o de pararse en la angustia de la gente para generar algún título mediático. Eso lamentablemente existe, pero a ellos lo único que tenemos, con los unos tenemos que coordinar y con los otros deberemos enfrentarlos. Bueno, ahí nos contaba también algo que acá en el programa varias veces te analizábamos, ¿no? El hecho de que aquel sector de la oposición que tiene responsabilidad de gestión está trabajando, y Cafiero lo destacaba,
muy juntos, muy codo a codo con el gobierno. ¿Sí? Ahora, hay otros sectores que hacen alguna utilización política, ¿no? Es impresionante porque de alguna manera no deja de ser la grieta puertas adentro de la oposición, que nosotros venimos contando, que venimos marcando, que alguna de las reuniones de los últimos tiempos marcaron como certeza respecto de eso, y hace bien el jefe de gabinete en señalar esta diferencia entre los que tienen la gestión por delante y se suman a esta responsabilidad de gestionar y los que están del otro lado, ¿no? Bueno, ¿y sabés de qué le hablaba también hace un rato? De algo que acá en el programa nosotros abordamos y mucho, que es el dilema, el falso dilema, a nuestro entender, que algunos sectores pretenden instalar entre salud y economía. Que si se atiende una cosa, se descuida la otra. Nosotros acá varias veces te dimos nuestro punto de vista y te lo analizamos, pero vamos a escuchar qué nos decía hoy, hace un ratito, el jefe de gabinete cuando le preguntaba acerca de esto, de este dilema entre salud y economía. A ver. Reciben muchas presiones de sectores económicos para, por favor, permitime abrir este sector, esta rama, esta otra. ¿Cómo van llevando eso? Mira, creo que hubo un entendimiento en todo este tiempo. Al principio, como parecía algo más alejado, como parecía todavía no había un volumen de casos que generara bueno, este entendimiento más propio que existe hoy, había otro nivel de, si querés, de idea con respecto a las aperturas necesarias o cuáles eran las actividades que sí se tenían que abrir y cuáles no. Había un campo muy opinable en ese sentido. Hoy por hoy, con los casos ya lanzados, con la situación que tenemos sobre todo en AMBA y con el testimonio que hemos dado, que donde no hay casos se han abierto y se han reanudado las actividades. Acá no hay una cuestión obcecada, ni mucho menos, ni dogmática. Nosotros queremos que se reanude la actividad productiva, económica, incluso las actividades sociales. Allí donde se ha podido hacer, que es en la gran mayoría del país, del territorio nacional, se está haciendo, se está dando esto. Digo, San Juan tiene el 90% de las actividades reanudadas, provincia de Buenos Aires incluso, el interior de la provincia está la mayoría reanudado, provincias como Entre Ríos, como Santa Cruz, es decir, hay una reapertura programada en todas esas zonas de la Argentina. Bueno, en el AMBA toca otro momento, en el AMBA toca cuidarnos más. Y en ese sentido yo lo que te puedo decir es que había sectores económicos que en su momento eran poco reflexivos, pero hoy no, hoy ya todos entienden la situación en la que estamos y entienden cuál es el eje donde el presidente está poniendo su mayor énfasis, que es en el cuidado de las personas, en el cuidado de la vida, y esto, que creo que lo marcaste bien vos. Sin salud tampoco hay economía. No, claramente. Ahora, una muy puntual de esto. Me preguntaban, para la etapa que viene a partir del miércoles, ¿actividades no esenciales van a poder distribuir por delivery o todavía no está definido eso? En la primera etapa del 20 de marzo no se podía, ¿ahora se va a poder? Vos me decís comercios. Claro, por ejemplo, un comercio que hoy no es esencial, Sí, no sé, sí. vende zapatillas, ¿va a poder hacer delivery si se lo piden por online o no? Hoy por hoy lo que está autorizado, en la zona del AMBA, lo que está autorizado es el delivery de, si mal no recuerdo, solamente el delivery de alimentos, farmacia y artículos. También, o sea, como era la primera etapa. Como era la primera Por etapa. ahora En se este evaluará, momento pero sí, no porque por lo que se busca es, lo que necesitamos es restringir mucho la circulación. Cuando más gente circula. Nosotros en el AMBA tenemos circulación comunitaria del virus. Es decir, que el virus está afuera. Sí. Eso es lo que implica. Y si la gente se mueve, lo lleva. Si la gente se mueve, lo lleva. Bueno, ahí estábamos entonces en relación al virus, los sanitarios, los riesgos. Nos decía que hay parte del sector empresario que en una primera instancia presionaba mucho para las aperturas, para volver a la actividad, y que ahora, según nos decía Cafiero, lo entienden más y están más calmados, diría uno, y más comprensivos con la actitud del gobierno. Antes de seguir con otros temas, contame, Lore, porque en relación a esto mañana vamos a estar desarrollando, ¿no? ¿Esto? Es así, vamos a estar desarrollando cuestiones que tienen que ver justamente con esta nueva etapa. Todavía queda el día de mañana para todo aquello que implica la resolución de los nuevos permisos de circulación. Vamos a estar hablando de los nuevos permisos de circulación, de cuáles son las actividades que están o no permitidas y además una propuesta que le vamos a hacer a toda la gente que nos ve, que a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, con el hashtag Hagamos Números, nos pregunten las dudas que tengan acerca de cómo va a ser esta
esta nueva etapa en la zona del AMBA entre el 1 y el 17 de julio, si podemos resolver preguntas y podemos mostrarles además cómo es el procedimiento, que es muy sencillo para poder sacar los nuevos permisos. De todo eso vamos a estar hablando mañana, además de las actividades que sí están permitidas y las que definitivamente no lo estarán. Bueno, mañana vamos a estar con eso. Yo veía las imágenes recién mientras vos hablabas de la entrevista hoy con el jefe de gabinete. Y en un momento digo alerto porque ven que se toca la cara. Sí. Primero se pone alcohol. Es verdad. Primero se pone alcohol en las manos. Yo lo miré también. Y después se toca la cara. Sí, porque alguno dice, ay, se ¿qué queda pasó? medio No, es preocupado, verdad. Si lo ven, la secuencia está completa. Y después se toca la cara. Bueno, abordamos varios temas más. Vamos a ir metiéndonos de a poco. Muchos que tienen que ver con lo que seguimos mucho de cerca acá en este programa, que es la economía. Para hablar de economía, fuimos por muchas cuestiones, pero una con la cual arrancamos y que es muy importante es el tema deuda, ¿sí? Nos metimos mucho con este tema. Escuchá de entrada qué nos decía el jefe de gabinete en relación a la deuda. A ver. ¿Estamos cerca, como dicen algunos, de cerrar el tema de la deuda o no tanto? Mirá, lo que dice Martín es que esto es hasta último momento, ¿no? Y creo que acá hay que continuar. Yo tengo mucha confianza en él, tengo mucha fe en él. Él es una persona que ha trabajado fuertemente este tema desde el primer día. No es un tema de ahora, de pocas semanas, ni mucho menos. Yo lo que te podría decir es que Martín está negociando bajo los preceptos de nuestro espacio político, bajo los compromisos que tuvimos nosotros con los argentinos y argentinas allá el 27 de octubre y que nos apoyaron, del 10 de diciembre el presidente, del 1 de marzo el presidente. Es decir, esto de continuar una negociación y reestructurar una deuda que era irresponsablemente tomada y que era impagable desde el punto de vista de los vencimientos, que el cronograma de vencimientos que tenía era imposible de cumplir. Reestructurar esa deuda y hacerla sostenible. Y hacerla sostenible en el marco de un proyecto de país. Que no sea la deuda lo que obture el desarrollo económico nacional. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Y fundamentalmente Martín está llevando esta negociación adelante con esos preceptos, con esos valores, a partir de esos valores. No dejar soberanía en el camino, como muchas veces los que ahora hablan de que hay que resolverlo rápido lo hubieran hecho. Los que ahora hablan son los que fueron a pedirle perdón a España diciendo, imagínate las disculpas atrás fíjate lo atrás que fueron a pedir disculpas, ¿no? Bueno, nosotros lo que buscamos es realmente resolver este tema, un tema que, vuelvo a insistir, yo no hablo de herencias, lo que digo es que este tema lo provocó el gobierno anterior. Me encantó la frase de cierre de esta parte. Yo no hablo de herencias, pero este tema lo provocó el gobierno anterior. Casi como hablar de herencias. Ahora, me quedé pensando en algo que dijo y lo sostuvo y lo repitió. ¿Cuánta fe en el ministro de Economía, Martín Guzmán, para la negociación de la deuda? Sí, ¿no? claro. Bueno, quien claramente está a cargo de esto, es la cabeza de esto y tiene la responsabilidad centralizada en él, en su figura, es el ministro de Economía, es Martín Guzmán, con su equipo que está llevando adelante la negociación. Claro está que atrás de esto está todo el gobierno y que las decisiones de fondo son decisiones políticas también. Pero bueno, en principio el que está a cargo de esta situación es el ministro de Economía. Lo cierto es que esta última frase con la que cierra es interesante porque es cierto que hay problemas que el gobierno anterior profundizó, pero que la Argentina traía de antes, cuando arranca en el 2016. Sí. Ahora, el tema de la deuda, en realidad, es verdad lo que marca el jefe de gabinete, el tema de la deuda lo creó el gobierno anterior, porque la realidad es que los niveles de deuda que tenía Argentina cuando empezó en el 2016 el gobierno de Macri no eran preocupantes, había un conflicto con los fondos buitre, pero el nivel de deuda era muy bajo. Esta deuda, que hoy es insostenible, impagable, con vencimientos concentrados en el corto plazo y que con un esfuerzo muy grande el ministro y su equipo y todo el gobierno están tratando de reestructurar, es cierto lo que marca. La creó el gobierno anterior, pero bueno, por eso destacábamos ese cierre. En un momento, hablando de la deuda, ¿sabes por quién le pregunté? Por alguien que acá nosotros en el programa... ¿Por nuestro amigo Larry? Claro, acá en el programa lo mostramos la foto. Y le pregunté, ¿es Larry el malo de la película? ¿Qué decía el jefe de gabinete? Es como dicen, vos hablás con Martín Guzmán, ¿es el malo de la película es Larry Fink, el titular de BlackRock, o
es una figura que se usa, pero cuesta encontrar posiciones. No, está muy atomizado el tema de la deuda, ¿no? BlackRock es un fondo importante, pero hay muchos fondos en juego, con lo cual debe haber más de un malo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, yo lo conozco, cómo es el mercado financiero, debe haber más de un malo, seguro. Una pregunta más con relación a esto de la deuda. ¿Se contempla un plan B? Es decir, si se logra un acuerdo, bienvenido sea, yo creo que el gobierno intenta hacer ese acuerdo y mejor para todos tener la deuda reestructurada. Si cayéramos en default, esperemos que no ocurra, si ocurre, los fondos se plantan y caemos en default, ¿cuál es el plan? Digo, ¿hay un plan B para salir de la economía o se derrumba todo? Mirá, nosotros tenemos la negociación de la deuda en el medio de una pandemia también. Sí, claro. Y la pandemia ha destrozado y ha puesto en tela de juicio a todo, digamos, ¿no? Toda la arquitectura institucional global está siendo cuestionada, está siendo revisada. La arquitectura institucional y normativa de nuestro país también, hay muchas cosas que tenemos la posibilidad ahora de volver a discutir abiertamente, pero me parece que también ahí hay discusiones que van a estar pendientes. El coronavirus acá vino también a generar este tipo de cambios, o la posibilidad de hacerlos. Quizás esos cambios son para fortalecer aún más un statu quo que era injusto, que generaba pobreza, que generaba falta de oportunidades. Pero también quizás esos cambios que permitan la salida de la pandemia sea poder soñar y construir una Argentina que se apunte en el desarrollo económico. Nosotros hablamos de 3 sostenibilidades, tratamos de resumirlo de ese modo. Discutir la sostenibilidad económica de un modelo de desarrollo, discutir la sostenibilidad social, un país que genere oportunidades, que achique las desigualdades, que reduzca la pobreza, en jóvenes y adolescentes, y niños y niñas, que hoy el macrismo la dejó más del 52%. Y también la sostenibilidad ambiental, ¿qué vamos a hacer con los recursos naturales? ¿Cómo vamos a hacer sostenible estas otras 2 sostenibilidades en el marco del cuidado de la casa común? Creo que la pandemia lo que nos va a dejar también es esta idea, de que nadie se salva solo. Y sobre esa idea de que nadie se salva solo tendremos que juntarnos para discutir qué tipo de país queremos, y me parece que tenemos una oportunidad allí. A ver, habla de una oportunidad, y cuando dice nadie se salva solo, me dio el pie para ir por otro lado. Vos viste, Lore, recién mientras hablaba, en un momento mostrábamos otras imágenes, la de Larry Fink, que está ahí atrás, por ejemplo, el malo de la película, y mostrábamos un edificio. ¿Vos llegaste a reconocer que lo reconocí. ¿Será que volveremos en algún momento a recurrir al FMI? Bueno, eso le preguntaba esta tarde, porque digo, algún tipo de ayuda vamos a necesitar. Hay quienes plantean, ¿y el Fondo Monetario puede jugar un rol en el acuerdo de la Argentina por la reestructuración de la deuda, o se va a mantener al margen como hasta ahora, que apoya desde lo discursivo, pero que sobre la mesa no pone nada? ¿El gobierno quiere o no quiere que el Fondo Monetario se sume a esta negociación y juegue algún rol en esta partida? Bueno, esto le pregunté al jefe de gabinete y a ver, escuchá qué decía. Cuando ustedes llegaron al gobierno, se le dijo al Fondo Monetario, gracias, hasta acá llegamos. Digo, los desembolsos que el gobierno de Macri había comprometido por 57.500 millones pararon en 44.500. ¿Se evalúa la posibilidad, en el marco de la reestructuración, de volver a pedirle plata al Fondo Monetario, o eso está cerrado? No, por ahora lo que nosotros estamos haciendo es trabajar sobre la reestructuración de la deuda. Y como bien dijiste anteriormente, Argentina siempre ha demostrado vocación de generar un marco de negociación adecuado, insisto, defendiendo los intereses propios y sin dejar soberanía, pero tratar de reestructurar. Argentina nunca se fue de ninguna mesa de negociación, nunca pateó la mesa y se fue, eso no pasó. Nosotros venimos con mucha responsabilidad tratando de resolver esta problemática. Bueno, una vez que esté resuelto eso, tendremos que seguir abordando con los organismos multilaterales de crédito, y bueno, ¿cómo adecuamos un modelo de país? Pues me parece que acá no hay que hablar solamente de un punto. Nosotros tenemos que ver qué modelo de país enfocado en lo productivo, enfocado en el desarrollo económico, en la generación de empleo, y abandonar ese país de la especulación financiera en el que nos había metido el macrismo fundamentalmente.
Bueno, ahí estaba y nos explicaba acerca de también la importancia que tiene el tema de la deuda para la Argentina. En concreto, si el Fondo Monetario va a jugar un rol o no. Digo, la pregunta no apareció en la edición, pero lo que yo le decía es, cuando llegaron ustedes al gobierno, el Fondo Monetario se había comprometido a desembolsar 57.500 millones de dólares con el gobierno de Macri. Cuando llegaron ustedes, les decía, habían desembolsado solo 44.500. Y les dijeron, gracias muchachos, hasta acá llegamos. Ahora, ¿hay posibilidad de que pongan el resto de la talanga y eso ayude? Bueno, no hubo una respuesta concreta, no fue al punto. Ahora, con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la oportunidad, porque vienen de la mano de la economía y de todo lo que analizaron ustedes en este eje económico con el jefe de gabinete. Habló de oportunidad y habló de una clase política de algún modo a la altura de las circunstancias. Me pregunto cuál es la sensación que te dejó a vos respecto de la relación con la oposición y este backstage, de alguna manera, que tiene que ver con lo que vos viste, con lo que vos sentiste, más allá de las preguntas que tenemos acá en el aire. Primero, digo, yo lo que notaba en el jefe de gabinete, y en un punto sorprende, pero gratamente, es el aplomo, la tranquilidad, ¿no? Digo, es una situación delicada la que estamos atravesando, inédita, insólita. Yo hablaba en un momento, le digo, ¿alguna vez pensaste en enfrentar una situación así? No, nadie. Claro. Bueno, dentro de eso, el aplomo, la calma que demuestra es interesante. Ahora, en relación a la oposición, yo creo, y lo que percibí por cómo me comentaba las cosas, es que lo que nosotros veníamos analizando acá es real. Que ellos, con un sector de la oposición, que tiene responsabilidad de gestión y que está muy preocupado también con lo que está pasando, están trabajando codo a codo. Y probablemente sigan trabajando. Están trabajando en conjunto, seguirán trabajando de ese modo, y lo que te transmite es que la relación es muy cordial, es muy buena, que están haciéndolo prácticamente como si fueran, mirá lo que te voy a decir, como si fueran un gran frente político, aunque tengan discrepancias de fondo. Ahora, fue muy crítico cuando le preguntábamos por aquel sector de la oposición que no tiene responsabilidad de gestión, o incluso aquellos sectores que no tienen ni siquiera representación parlamentaria, pero algunos hacen mucho ruido en medios de comunicación, por ejemplo, que baten la bandera de la anticuarentena, etc. Y ahí lo que nos decía es, entendemos que es parte de un juego donde buscan algún tipo de espacio y de mostrarse, ¿sí?, con alguna bandera política, pero consideramos que es muy responsable hacerlo en este momento, ¿no? Pero... Bueno, abordaste otros ejes con el jefe de gabinete, no nos quedamos solamente en la cuestión sanitaria, en la cuestión de la economía, de la deuda y demás, sino que aparecieron otros ejes y sobre todo noticias muy actuales. Muy actuales, que tienen que ver con lo económico, pero que tienen un alto contenido político. Y me metí a hablar con el jefe de gabinete esta tarde acerca de Vicentín. Escucha. ¿Qué pasó con Vicentín, no? Digo, antes hablaba de la comunicación cuando arrancamos esto. Explicar más qué pasó, porque lo de Vicentín no es una empresa que quebró por la pandemia, ni mucho menos. Hubo ahí una cosa que se está investigando, hay una causa penal en el medio. Dos cuestiones es, ¿crees que les faltó explicar más de fondo qué era lo que pasaba con Vicentín para que la sociedad lo incorpore? ¿Y crees que es un problema a la hora de estructurar la deuda hablar de una expropiación en este caso? Mira, nosotros, más que hacer un análisis retrospectivo de lo que sucedió con eso, lo que nosotros queremos dejar en claro es que nosotros lo que buscamos es rescatar una empresa. Y rescatar una empresa no por los empresarios, sino que rescatar una empresa porque hay un montón de familias que hoy dependen del funcionamiento de Vicentín. Hay un montón de familias que hoy dependen de que Vicentín les pague sus deudas. Esas familias son pequeños productores agropecuarios, bueno, y todo el entramado que está alrededor de una gran empresa como esta. Es una empresa muy, muy potente y muy, muy importante. Para nosotros no se tiene que perder de vista eso, ni de eje eso. El eje es el rescate de esta empresa que tiene estas características. Los medios para llegar a ese rescate, bueno, esos medios el presidente demostró que es muy amplio, que no es dogmático y que sabe escuchar. Y entonces entendió que quizás, como él lo planteó, si había otras posibilidades de otros caminos, poder explorarlos. Y eso es lo que se está haciendo con Vicentín. Con lo cual, nosotros lo que buscamos es eso, es con claridad que se entienda que lo que queremos es rescatar una empresa, porque atrás del rescate de esa empresa lo que hacemos es rescatar un montón de productores, proveedores, miles de familias que viven
de la buena salud de una compañía de esas características. ¿Y qué crees del fantasma que desde algunos sectores intentan instalar de que el gobierno con esto quiere manejar el negocio agroexportador, ¿no? Digo, yo recién miraba mientras te esperaba acá en tu despacho, tenés una pelota de YPF, una pelota de fútbol YPF, digo, con lo cual es un hito importante para vos YPF, una empresa de bandera nacional. ¿Crees que pasaría lo mismo con Vicentín? ¿Crees que el Estado controle una empresa vinculada al sector agroexportador es importante, o es que algunos intentan instalar un fantasma y agrandarlo para despertar reacciones, ¿no? Sí, mira, a ver, yo lo que considero es que tiene que quedar claro nuestro primer planteo, que es un planteo de rescate. Nosotros venimos a reparar, en líneas generales, deudas sociales, económicas, culturales, que dejó 4 años de un gobierno muy malo, muy malo. Entre esa reparación surge esta gran estafa que se hizo con Vicentín. Vicentín, como bien dijiste vos, hoy ya tiene causas judiciales, está avanzando, los créditos extraordinarios y cuestionados que se le dio desde el Banco Nación, ¿no? La defensa del Banco Nación también tiene que ser una bandera nuestra, una bandera de los argentinos y argentinas. Y con responsabilidades muy específicas de autoridades de aquel momento. Por eso, ¿no? y eso se está estudiando, eso lo está estudiando la justicia, y eso es importante que los argentinos sepamos la verdad, sepamos qué pasó, sepamos por qué se le dieron miles de millones de dólares, miles de millones de pesos, miles de millones de pesos a una empresa que no podía devolverlos, que venía ya con deudas y que no lo iba a devolver, y se le dio a semanas de un cambio de gobierno. Y que semanas después, días antes de ese cambio de gobierno, la empresa se concursó. No, una vergüenza. Entonces digo, todo eso se tiene que estudiar en profundidad y la justicia tiene que actuar, y los argentinos y argentinas nos debemos la verdad, debemos saber qué sucedió. Ahora, en el mientras tanto, hay un montón de familias que necesitan una respuesta. Bueno, el Estado ofrece dar una respuesta. El Estado ofrece dar esa respuesta para aliviar la carga de familias que hace un año que no reciben un peso de las acreencias que tienen sobre la empresa. Bueno, ahí tenías gran parte de la explicación relacionada con el tema de Vicentín y el rol del Estado buscando atender la problemática que había atrás, que un poco lo que yo le preguntaba, está bien, entiendo, es si el gobierno no hace una especie de mea culpa en el sentido de la comunicación. Digo, ¿no tendrían que haber explicado todo esto más detalladamente para evitar confusión? Porque hay sectores que salieron quizá en defensa de algo que tiene incluso hay una denuncia penal en el medio, claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos hacía muy bien la explicación. De hecho, Agustín, y no llegamos a contarlo aquí, pero hemos hablado mucho de Vicentín, en las horas en que todo el conflicto estaba prácticamente en las calles respecto de esa situación, hubo mediciones que se hicieron de diferentes consultoras para saber la opinión de la gente, y en rigor de verdad lo que uno terminaba de entender era que la respuesta más contundente era la falta de información sobre el tema Vicentín. O sea, la opinión estaba atada a una especie de creencia respecto de cómo ciertos gobiernos actúan sobre determinadas empresas, ¿no? Y desde ese lugar opinar. Entonces, es verdad que la información probablemente haya sido lo más erróneo de toda esta historia en cuanto a cómo llegó a la sociedad el tema Vicentín. Sí, de hecho también mucho se habló de si la utilización de la palabra expropiación en lugar de salvataje, por ejemplo, no generó ahí un problema, ¿no? Porque cuando se habla de expropiación, enseguida aparecen algunos fantasmas, ¿no? Y veníamos de la mano de alguna propuesta de una diputada y demás que había hecho mucho ruido. Cuando Fernanda Vallejos habló de las participaciones en las empresas, había dicho mucho ruido, y viene a la memoria, por ejemplo, el famoso video de Hugo Chávez, ¿no? En su momento cuando caminaba, preguntaba y decía expropiese. Claro. Pero acá se estaba hablando de salvar a una empresa que concursó, que tuvo una actitud de fraude contra el Estado en connivencia con autoridades del gobierno anterior que tuvieron que ver con esto, y donde se dejó un tendal en el medio y el Estado intenta atender esa situación. Del otro lado hay un montón de pequeños productores que están siendo afectados por esto. Y muchos de los que defienden la situación de Vicentín y salen con la bandera de la propiedad privada, acá está en riesgo la propiedad privada, tienen que entender que Vicentín y las autoridades de esa empresa generaron su negocio, su fortuna, y lo hicieron crecer
en base a no respetar la propiedad privada del resto. ¿Sí? Digo, porque cuando vos le estás pidiendo o estás tomando, ¿sí?, granos de un pequeño productor al cual sabés que no le vas a pagar, estás afectando su propiedad privada. Y ahí tiene que interceder y actuar la justicia y de alguna forma también, por el impacto económico que tiene y sobre todo el conjunto, también tiene que actuar el Estado. Esto es un poco lo que nos explicaba Santiago Cafiero esta tarde relacionado con el tema Vicentín. Pero hablamos de otras cosas. Hubo más, porque además una de las cosas que venís contando y adelantando aquí es la continuidad de las ayudas que el gobierno va a brindarle a la sociedad, a la población, a los trabajadores, por sobre todas las cosas, respecto de una situación muy compleja en materia económica, de no poder volver a la actividad. Bueno, ¿qué pasó con eso? Tal cual. Y nos paramos sobre el IFE, el ingreso familiar de emergencia, donde ahora viene la tercera etapa del IFE, y le preguntábamos sobre esto. Viene el IFE, llegó para quedarse, va a aumentar, hablamos de todo. A ver, escúchalo. En algún momento, Fernanda Raberta, titular del ANSES, deslizó la posibilidad de que el IFE haya llegado para quedarse o que se transforme en una especie de programa de lo que se conoce como renta universal. ¿Crees que puede ser que hay margen para sostener eso en la pospandemia? Mira, actualmente todavía estamos pagando porque son 9 millones, fíjate la escala, ¿no? De política pública, 9 millones de argentinos y argentinas. Sí. 2,5 millones de argentinos y argentinas trabajadores del sector privado que cobraron el 50% de su sueldo. Con el ATP. Con el ATP, ¿no? Pero fíjate la escala en la que la pandemia, digamos, le exigió al Estado que tenga respuesta, digamos, ¿no? Y la decisión política de un gobierno, naturalmente, porque en el resto de la región no hay políticas de estas características. Se habrán hecho otras, pero de estas características no hay. Y nosotros, lo que te puedo decir es que hoy todavía estamos abonando estos 9 millones de argentinos y argentinas que están cobrando el IFE, la segunda tanda del IFE. Una vez que terminemos eso, que termina la semana que viene, los pagos, pues un cronograma de pagos muy extendido, porque también otra cosa, no podíamos generar, no se pueden generar aglomeraciones de gente, con lo cual había que hacer un cronograma de pagos bien extendido. Eso se va a terminar de pagar la semana que viene. Una vez que terminemos de pagar, vamos a ver ahora esta próxima etapa que ya va a estar más focalizada en las zonas donde hay aislamiento, básicamente. ¿Hay posibilidad de, para la cuota 3, un aumento o seguimos hablando de los 10.000 pesos? Mira, por ahora lo que nosotros estamos evaluando es cómo terminamos de pagar la segunda tanda, cuando empecemos a diseñar esta, si querés, esta etapa más focalizada del IFE, ahí veremos también qué tipo de recursos y cuáles son los recursos que tenemos como para afrontarlo. Todavía no está dispuesto eso. Bueno, ahí estaba. Hay cuestiones que nos cuenta el propio jefe de gabinete que están en estudio todavía, que no están definidas. Por ejemplo, si va a tener un aumento o no el IFE de acá en adelante. Por ahora está en estos 10.000 pesos que conocemos, ¿no? Yo tengo una duda, porque hay un tema que venimos preguntamente acá. Me lo preguntaste el otro día, creo que el jueves. Me preguntaste respecto de lo que estaba tratando el Congreso y demás. Me dijiste, ¿y el proyecto de ley del impuesto a la riqueza? Claro, porque viste que acá cuando arrancó la cuarentena se planteó este proyecto de ley. Impuesto a las grandes fortunas, vamos a llamarle, que tenía que ver con solventar parte de los gastos que implica esta fuerte intervención del Estado para evitar un colapso económico frente a la crisis que estamos atravesando. Medio que quedó se ahí, habla, va, ¿no? Viene, sale una cosa, sale un proyecto de teletrabajo, sale un proyecto de otra cuestión, y este medio que está dando vuelta. Por eso un datito chiquito que tiene que ver con una publicación de las últimas horas de Horacio Verbitsky. Yo no sé lo que te contestó el jefe de gabinete Santiago Cafiero, ahora lo vamos a ver, pero en esa nota Verbitsky dice que sí, que se va a presentar. Y deja entrever algo que tiene que ver con la situación que vamos a empezar a vivir a partir de mañana. Dice, se va a presentar a partir del 17 de julio o cuando efectivamente termine la cuarentena, con lo cual deja entrever la continuidad y por lo tanto probablemente la extensión en el tiempo a la hora de pensar en que efectivamente ese proyecto se trate en el Congreso. Sí, o al menos su idea de que la cuarentena va a tener una continuidad, qué sé yo. Ahora, yo le pregunté sobre esto al jefe de gabinete. Le digo, ¿qué pasa con este impuesto a las grandes fortunas? ¿Por qué tarda tanto? A ver, ¿qué dijo? Escuchémoslo. Hay muchos que se preguntan, ¿por qué tarda tanto el impuesto a las grandes fortunas? ¿Está frenado eso? ¿Es porque la oposición pone trabas? Mirá, eso es parte de la agenda legislativa. Tengamos en cuenta que la agenda legislativa, obviamente que no
no se pudo reanudar con normalidad. ¿Por qué? Porque hay muchos que están en sus provincias, muchos diputados, muchos representantes, senadores mismos que están en sus provincias, a otros están en aislamiento, otros están en distanciamiento. Es decir, hoy toda la actividad legislativa también se vio en el medio de lo que es los cambios que hay que hacer para hacer funcionar las tareas habituales, digamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que para nosotros, digamos, para el Ejecutivo, es una ley muy interesante, pero entiendo que los tiempos legislativos son otros y tienen que generar los consensos necesarios para que ese tipo de leyes puedan discutirse y debatirse en el recinto. Sí. Bueno, por ahora, ahí está, digamos, lo que nos contaba es, sí, se tiene que debatir, se tiene que discutir, lo cierto es que por algunos motivos, operativos también, ¿no? Porque hacía referencia a la lejanía, a esta cuestión más cibernética que se está utilizando, otros problemas. Hoy y ahora, claro, apareció un contagio. Un contagio. Tanto que se habló de la modalidad presencial o no en las cámaras, si tenía sentido, ciertos sectores de la oposición ahí lo tenemos. Que para pinchar y meter Acá presión, están. ahí está, decía, no, hay que ir, hay que estar. Bueno, apareció otro caso de coronavirus positivo, COVID positivo, en la Cámara de Diputados, y además un diputado de la oposición. Que estaba presente. Claro, en la sesión remota o la sesión mixta estaba presente, con lo cual todo eso implicó poner a funcionar todo el protocolo para saber cómo está la situación con respecto a los demás compañeros que estaban ahí en ese mismo recinto y desinfectar, obviamente, el recinto. Y te sumo un dato que empieza a generar situaciones de riesgo. Por ejemplo, si vos mirás las imágenes, cuando este diputado exponía la semana pasada, quien estaba en la banca delante de él, muy cerquita, porque las bancas, si alguien entró alguna vez al recinto de la Cámara de Diputados, tienen muy poca distancia entre una y otra, un pasillo y otro, y aparte, en este caso, peor porque está un poco más arriba, ¿no? Digo, por esta cuestión del contagio. Quien estaba adelante de él, si mirás los videos, es Facundo Suárez Lastra, que Facundo Suárez Lastra, muchos aún hoy le siguen diciendo Facundito, porque recuerdan su rol en la coordinadora, ya por la época alfonsinista en los años 80, pero hace rato que dejó de ser Facundito. Ya casi que no era en ese momento, mirá lo que te digo. Y es un señor que tiene 66 años, con lo cual está en grupo de riesgo. Bueno, tendrá que hisoparse, ver cuál es el resultado, pero con esto lo que queremos marcar es cuidado, a prestar atención, dar el ejemplo. Hay imágenes que se lo ve a el diputado Iglesias, que está conversando estos días con este diputado que ahora dio positivo, sin el barbijo, se lo había corrido y lo tenía colgando acá abajo. Bueno, a ver, den el ejemplo. A ver, igualmente una pregunta que cae de maduro aquí. ¿Para qué van a las sesiones si no son, por ejemplo, titulares de bloques o titulares de bancadas, que es parte del acuerdo que se llevó adelante? Que los demás estén de manera remota, los titulares de bancada presentes y manteniendo el distanciamiento social. Esto que vos decías del diputado que dio positivo con Facundo Suárez Lastra delante de él y muy cerca, es parte de lo que no hay que hacer. Y sobre todo si estás en población de riesgo, como este caso que te digo, mayores de 60 años. Pero ¿sabes qué? Hay algunos que lo utilizan como bandera política, por eso. Hay algunos que creen que están haciendo una jugada política yendo igual y demostrando con eso algún contrapunto con el gobierno. Me parece que es eso y es un grave error. Bueno, para ir cerrando la nota de todos los temas que nos fuimos metiendo, me metí con algo que es muy importante también, más allá de las cuestiones puntuales, tal tema, tal otra, que es, me metí un poco en lo personal. Que sí, porque además pensemos que estamos hablando de un gobierno muy reciente a la hora en que la pandemia efectivamente se declaró en el mundo y que tuvimos que empezar a tomar estas medidas en Argentina. Y estamos en un punto donde empieza a haber, este gobierno empieza a tener más días en cuarentena que fuera de ella. Porque estamos hablando de que se cumplen los 200 días de gobierno, de este nuevo gobierno, en su gestión, y ya superamos los 100, estamos en 102, 102 días de cuarentena. Bueno, me metí para cerrar un poco con lo personal. Con él, Santiago Cafiero, persona, no jefe de gabinete, ¿cómo está atravesando, cómo está llevando esta situación? Escúchalo. Nunca estaba en los planes de nadie, imagino que los tuyos tampoco, encontrarte con esta situación, con una pandemia, con un aislamiento. Desde lo personal, te pregunto, a la gente es importante que conozca esto, ¿cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás llevando esto? Mirá, cuando uno se dedica a la política, se prepara. Cuando uno abraza la causa política, entiende que no va a elegir el momento que le toque, quizás nunca le toque. Yo soy un agradecido por el cargo que me ha confiado el presidente y lo tomo con mucha responsabilidad y lo trato de encarar siempre
poniendo por delante mis convicciones personales, mis convicciones de militancia y por sobre todas las cosas mi trayectoria de vida, no política, porque mi trayectoria de vida. Me parece que uno pone todas estas cosas cuando uno enfrenta un cargo de estas características. ¿Qué te puedo decir de la pandemia? La pandemia lo tomó por sorpresa al mundo, no a la Argentina. Y nosotros creo que tenemos un presidente que ha tomado las decisiones en tiempo justo y que ha tenido el coraje de explicarle a todos los argentinos y argentinas que lo primero es el cuidado de la salud, que lo primero es el cuidado de la vida, y que desde ahí después tendremos el tiempo de reconstruir todo lo que haya que reconstruir. Pero una vida que se pierde, de eso no podemos volver. Bueno, ahí lo escuchabas hablando un poquito más desde adentro, ¿no? Sí. Desde lo personal, no tan en la agenda política y económica del día a día. Y sabés que aproveché también para meterme en lo personal a través de él, que tiene un vínculo muy directo y cotidiano con el presidente. Le pregunté en lo personal cómo está llevando todo esto nuestro presidente Alberto Fernández. Quiero ver qué dijo. Escuchemos. Dale. A ver. Sé que vos tenés una relación de hace mucho muy cercana con el presidente, con Alberto Fernández. Desde lo personal, ¿cómo lo ves en esto a Alberto Fernández? Se dice que duerme 4 horas por día, que está encima de todo. Digo, ¿lo ves preocupado? Está muy enfocado y eso es bueno. Está muy enfocado. No pierde su sensibilidad, está muy enfocado. Sabe de la integralidad que necesitamos. Que si bien lo primordial es el cuidado de la vida, también tenemos que generar las herramientas necesarias del Estado para que la economía vuelva a reanudarse, vuelva a reactivarse, que el empleo vuelva a generarse en nuestro país. O sea, también sabemos que hay un montón de variables que no nos gustan y que se dan y que son parte de las externalidades que tiene la pandemia. Vos lo decías, lo enunciabas anteriormente. Hoy ya casi es indistinto los países que han hecho cuarentena con los que no han hecho cuarentena, los que han hecho aislamiento con los que no han hecho aislamiento, los que han tenido medidas sanitarias fuertes a los que han tenido medidas sanitarias leves. Desde el punto de vista económico, todos están cayendo, todos. Y lo que no es lo mismo es en la cantidad de muertes. Por eso yo creo que el presidente está muy enfocado porque está muy convencido de que tomó las decisiones adecuadas. Bueno, ahí lo tenías hablando en términos personales del presidente y cómo está atravesando esto. Lo que marcaba tenía que ver porque en algún momento hablábamos acerca de algo que acá en el programa también te mostramos, ¿no? Las proyecciones de caída del Fondo Monetario Internacional que muestran que muchos países que no atendieron la salud creyendo que de esa manera priorizaron lo económico van a tener este año caídas más fuertes todavía. El fin de semana hubo un diario nacional que, y esta corre por mí, manipuló algunos datos para mostrar que esto no era así, pero la realidad es que las proyecciones del Fondo Monetario marcan lo que te digo. Sí. Me quedé pensando en la cuestión personal del presidente Alberto Fernández y digo, decía Santiago Cafiero, está enfocado, no ha perdido la sensibilidad y demás. ¿Y sabes en qué pienso? En el después y en la historia, porque en líneas generales uno hoy no lo piensa, porque no estás pensando en la historia y en el bronce y en lo que vendrá, pero sea lo que sea que suceda, ocurra lo que ocurra, con el resultado de esta gestión, el presidente Alberto Fernández va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia como el presidente que llevó adelante el momento más complicado probablemente del siglo en términos sanitarios para el mundo y en particular para la Argentina. Después veremos los resultados y ahí sí será la historia la que se ocupe de juzgar qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, esperemos por el bien de todos que sea termine bueno. siendo recordado con éxito en esta gestión. Bueno, para cerrar la nota, nos queda poco tiempo de programa ya, escuchá algunas reflexiones finales que hacía Santiago Cafiero en el mano a mano que tuvimos hace un ratito nomás. Somos argentinos, nosotros siempre vamos a cuestionar, siempre vamos a decir que Messi juega mejor en otro lado que cuando viste la selección, siempre vamos a decir un montón de cosas. Ahora, lo cierto es que tenemos que estar contentos los argentinos, pero no por el presidente, por un gobierno, tenemos que estar contentos porque las familias, los argentinos y argentinas, todos, la sociedad en su conjunto, nos hemos tomado con mucha responsabilidad esto y cualquier logro que tengamos va a ser un logro de cada uno de nosotros. Cualquier logro que tengamos, cualquier vida que salvemos va a ser una vida que hayamos salvado entre todos. La lucha contra la pandemia no es la lucha de un gobierno, es la lucha de una sociedad, es la lucha de la Argentina contra una pandemia. Y así va a quedar en la historia.
A nosotros nos tocó este tiempo, pero yo estoy convencido que vamos a salir adelante y estoy convencido de que una vez que salgamos adelante de la pandemia, vamos a poder poner a Argentina de pie como nos habíamos comprometido con los argentinos y argentinas allá en campaña, que parece que pasó un montón ya. Bueno, ahí lo escuchabas en algunas reflexiones finales, esperando poner a la Argentina de pie por el bien de todos. Esperemos que así sea. La verdad, no es porque la hayamos hecho nosotros, pero me parece muy, muy, muy interesante haber podido escuchar hoy, en medio de esta situación que estamos atravesando, una charla tan profunda, extensa y abordando muchos de los temas que hoy forman parte de la agenda, nada menos que con el jefe de gabinete. Así que bueno, este fue el programa.